Hola a todos. En esta unidad estudiaremos el tratamiento de datos analíticos. Existen dos enfoques que permiten el estudio de la química analítica, el tradicional y el metrológico. El enfoque tradicional centra su atención en dos características de los datos analíticos, la exactitud y la precisión, y es el enfoque dado a esta disciplina. El enfoque metrológico considera a la trazabilidad y a la incertidumbre como conceptos fundamentales. La trazabilidad es una propiedad del resultado de una medida que permite relacionarlo con referencias establecidas mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones. La incertidumbre es el intervalo dentro del cual se espera encontrar el valor real de aquello que se mide. Recordemos que la muestra de análisis, llamada también muestra de laboratorio, se somete a un análisis químico para determinar la presencia o la cantidad de un determinado analito. Como consecuencia se obtienen resultados o datos analíticos. Si una misma muestra es analizada con métodos distintos, se espera encontrar que esos resultados sean iguales o similares entre sí. Muchos análisis se llevan a cabo con réplicas de muestras, lo cual mejora la calidad de los resultados y constituye una medida de fiabilidad. Las réplicas de muestras son porciones de un material cuyo tamaño es aproximadamente el mismo y que son sometidas a un procedimiento analítico de forma simultánea e idéntica. Es en estos casos donde vemos esta representación de x sub 1, x sub 2, x sub 3 serían los resultados que podrían ser iguales o muy similares entre sí. La calidad de un resultado analítico se puede indicar mediante el cálculo del intervalo de confianza o la desviación estándar, o bien se puede emplear el coeficiente de variación o las cifras significativas. Exactitud y precisión. La exactitud indica la cercanía de la medida al valor verdadero o aceptado como verdadero, y se expresa mediante el error. La precisión describe la concordancia entre varios resultados obtenidos de la misma manera y es posible determinarla midiendo réplicas. Es más difícil determinar la exactitud, pues por lo general se desconoce el valor verdadero. En estos dibujos vemos, se compara el juego de tiro al blanco con lo que serían los resultados analíticos. Vemos en este caso, en el primer caso, donde hay una baja exactitud y una baja precisión, porque los resultados están alejados entre sí y ninguno alcanzó el centro. Estos resultados concuerdan entre sí, ¿verdad?, pero no están en el centro, por eso decimos que hay una alta precisión, pero una baja exactitud. En esta situación vemos que no se tiene ni exactitud ni precisión. Y el último caso es el caso ideal en un laboratorio, que se tiene una alta exactitud y también una alta precisión. El cálculo del error absoluto y del error relativo. El error absoluto se puede calcular cuando se conoce el valor verdadero o el que se considera como verdadero, y es la diferencia entre el valor medido y el valor aceptado como correcto. Por lo tanto, este cálculo nos puede arrojar un resultado positivo o un resultado negativo. Si es positivo, el error es por exceso, y si es negativo, el error es por defecto. Si ese error absoluto dividimos entre el resultado considerado como correcto y multiplicamos por 100, tenemos el error relativo porcentual.
Tipos de errores en datos experimentales. Los análisis químicos pueden verse afectados por tres tipos de errores: los crasos o brutos, ¿verdad?, los aleatorios o los sistemáticos. El error bruto o craso ocurre de manera ocasional. Suele ser de gran magnitud y hace que algún resultado sea alto o bajo. Estos errores brutos dan como resultado valores atípicos que difieren mucho de los demás en un conjunto de datos de medidas replicadas. El error sistemático, también llamado error determinado, hace que la media de un conjunto de datos difiera del valor aceptado como correcto. Su presencia en una serie de medidas replicadas o medidas repetidas hace que todos los resultados sean muy altos o demasiado bajos. Los errores sistemáticos afectan la exactitud de los resultados. Y por último tenemos los errores aleatorios. El error aleatorio, que también recibe el nombre de error indeterminado, hace que los datos se dispersen más o menos de forma simétrica respecto a un valor medio. Los errores aleatorios afectan la precisión de las mediciones. No pueden eliminarse totalmente y constituyen la principal fuente de incertidumbre en una determinación. Ahora vamos a analizar los errores sistemáticos. Dijimos que los errores sistemáticos afectan a la exactitud de las mediciones y como la mayoría de las veces no vamos a tener un valor considerado como correcto en un análisis químico, lo más probable es que sea dificultoso realizar el cálculo del error absoluto o del error relativo. Entonces, ¿qué debe hacer el analista? El analista debe asegurarse de que estos errores sistemáticos no estén presentes durante su trabajo en el laboratorio. Los errores sistemáticos tienen un valor definido y tienen una causa asignable. Y son de la misma magnitud para medidas que son repetidas que se efectúan de la misma manera. O sea, son de igual magnitud para las réplicas. Este tipo de error lleva a cometer el sesgo en los resultados de una serie de medidas. El sesgo es entonces una medida del error sistemático relacionado con un análisis. Su signo puede ser positivo o negativo, como hemos visto ya anteriormente. ¿Cuáles son las fuentes de errores sistemáticos? Y se mencionan básicamente tres fuentes: los errores instrumentales o las causas instrumentales, los errores de método y los errores personales. Los errores instrumentales son causados por el comportamiento no ideal de los instrumentos, o por calibraciones deficientes, o también por el uso en condiciones no apropiadas de algún material utilizado para las mediciones. Los errores de método son los más graves. Derivan del comportamiento químico o físico no ideal de los sistemas analíticos. Y los errores personales resultan del descuido, de la falta de atención o de las limitaciones del analista. Los errores instrumentales se deben evitar mediante una apropiada calibración de toda la instrumentación que va a formar parte del análisis químico. Esto es porque los dispositivos de medición son posibles fuentes de errores sistemáticos. Acá podemos mencionar pipetas, buretas, matraces aforados, que podrían entregar o contener volúmenes un poco diferentes a los indicados en su graduación. También aquí es aplicable este procedimiento de calibración a los instrumentos analíticos como balanzas, pHímetros, conductímetros. Todos deben ser calibrados
antes de efectuar las mediciones. Los errores de método dijimos que son los más graves. Entre las fuentes de estos errores están la lentitud de algunas reacciones, el hecho de que otras reacciones no se puedan completar, la inestabilidad de ciertas especies químicas, la falta de especificidad de muchos reactivos y también la posible aparición de otras reacciones secundarias que podrían llegar a interferir en el proceso de medida. ¿Cómo se pueden subsanar o eliminar estos errores de método? Estos errores de método deben ser detectados y eliminados mediante el análisis de muestras estándares, que también reciben el nombre de materiales de referencia certificados, que básicamente son sustancias que se venden en instituciones de reconocida trayectoria, con la certificación de que contienen concentraciones específicas de uno o más analitos. Otra manera de detectar y luego eliminar la presencia de errores sistemáticos de método es mediante el análisis independiente, los análisis independientes. Si es que no tenemos muestras patrón disponibles, es posible utilizar un segundo método analítico. Es como habíamos visto hoy que lo ideal es que si una misma muestra es sometida al análisis por varios métodos distintos, los resultados sean congruentes entre sí. Entonces ahí estaríamos haciendo un análisis independiente. También las determinaciones blanco permiten la detección y la eliminación de los errores sistemáticos. Un blanco contiene los reactivos y disolventes utilizados en una determinación, pero no contiene el analito. O podemos hacer también la variación del tamaño de la muestra. Numerosos errores personales pueden minimizarse con el cuidado y la autodisciplina. Es un buen hábito verificar sistemáticamente las lecturas de instrumentos, los valores del cuaderno de notas y los cálculos. Los errores debidos a las limitaciones del analista se evitan regularmente al elegir con todo cuidado el método analítico. Bueno, con esto vemos cuáles son los errores que pueden acompañar a los análisis químicos y en la siguiente diapositiva estaremos analizando de qué manera podemos trabajar con estos errores para que no afecten los resultados analíticos. Muchas gracias.